2 días de fuerza suele ser un trabajo que es, en muchos casos, más que suficiente. Si estás hablando de que haces 2 días de trabajo de fuerza y el resto es pádel, pues tienes tiempo más que de sobra para hacer mucho tipo de trabajo de fuerza. Yo básicamente priorizaría todo el trabajo de velocidad, trabajo de sprint, continuaría priorizando el trabajo de saltos cargados o de levantamientos olímpicos y luego el trabajo de fuerza lenta. Ahora bien, dentro de todo esto hay una priorización, tiene que llevar un orden y no siempre vas a estar haciendo lo mismo. Estas son 3 categorías que vas a priorizar, pero dentro de esas categorías va a haber una serie de planificaciones, tienes que ver en qué momento y cómo implementar, hablando de volumen, hablando de intensidad, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las prioridades que tienes que seguir, pero dentro de ellas hay muchos más detalles. Pues lo primero que te puedo mencionar es la plataforma Lyft, ya que es de un compañero, amigo mío, y creo que es una plataforma que tiene muchísimo que ofrecer, sobre todo porque ofrece conocimientos a todos los niveles, desde el conocimiento más teórico hasta el conocimiento más práctico y te permite pasar por todas esas fases. Pero, básicamente, para todos los que sois preparadores físicos, estáis estudiando ciencias de la actividad física y el deporte, kinesiología, lo que sea, centraros en empezar a aprender conceptos desde lo más básico y una vez aprendéis un concepto, en empezar a aplicarlo, tanto con vosotros mismos como con vuestros deportistas. Por mucho que absorbáis conocimientos teóricos una vez tras otra, si no ponéis esos conocimientos en práctica en un periodo cercano a haberlo aprendido de manera teórica, probablemente esos conocimientos no los vais a retener y no vais a saber aplicarlos, por lo tanto, dentro de un campo como el nuestro va a ser completamente absurdo tener esos conocimientos. Pues en este caso hay 2 cosas que puedes implementar que van a ser las más interesantes. La primera de todas, que para mí es la más interesante, es utilizando el mínimo de calzado posible, ya sea descalzo o con calcetines, empezar a implementar todo tu trabajo de fuerza sin ese calzado y también trabajo de pliometría de menor a mayor intensidad según se pueda tolerar, tanto la extensiva como la intensiva, como también un trabajo de pliometría que envuelva diferentes planos, es decir, tú saltas de lado a lado, de manera lateral, de manera diagonal, de centro, de adelante a atrás, que envuelva posiciones que sean ligeramente incómodas. Y la segunda parte es realizar un trabajo de fuerza lenta, como el que harías en cualquier momento, un trabajo con más énfasis excéntrico, con más énfasis isométrico, con más un énfasis dinámico, trabajando con cargas elevadas, y ya puede ser en cadena cerrada o en cadena abierta, es decir, con el pie en el suelo o con el pie fuera del suelo, es decir, como puede ser el trabajo que se puede utilizar con gomas, con un compañero que te aguante el tobillo y que tú tengas que aguantar en la parte excéntrica o tengas que sobreponerte a la parte concéntrica. Pero esas 2 cosas probablemente sean lo mejor, aparte de exponerte al juego. Pues como siempre, en algunos casos va a depender, pero siempre tú lo que quieres hacer es empezar por aquel tipo de trabajo que sea más rápido, aquel tipo de trabajo que influya menos en el resto de la sesión, es decir, que induzca menor fatiga y que además en algunos casos pueda incluso inducir algún tipo de potenciación. Por lo tanto, quieres empezar por el trabajo de velocidad, trabajo de pliometría. Esas son las 2 partes que quieres hacer al principio de la sesión. Pasar después a un trabajo, por ejemplo, de levantamientos olímpicos o saltos cargados con contrastes, etcétera, etcétera. Pasar al trabajo de fuerza lenta. Estamos hablando ya de altas cargas dentro de fuerza con alto, medio o volumen bajo, según en qué parte de tu periodización te encuentres, y luego al final probablemente quieres añadir el trabajo que mayor volumen y mayor fatiga pueda inducir. Es decir, que en algunos casos también podemos incluir un trabajo de velocidad al final de la sesión, pero esto va a depender en casos muy particulares y en algunos vídeos lo he tratado. Pero normalmente esa es la estructura que quieres seguir dentro de tu sesión de preparación física.